damos gracias a Dios que podamos estar en este lugar y podemos con libertad abrir la palabra de Dios. Vamos a tener este estudio. Yo quisiera que abriéramos la escritura en Colosenses capítulo 3, versículo 5 al versículo 7. Vamos a ver estos textos, este texto de la palabra de Dios. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. La escritura describe claramente cuáles son los componentes del ser humano. O sea, nosotros somos espíritu, y dice la Biblia que Dios es el Padre de los espíritus. Entonces, en primer lugar, nosotros somos espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es la parte más interna del ser humano, es la parte más profunda, es donde el ser humano puede tener comunión con Dios, en el área espiritual. Tenemos también nosotros un alma, y el alma es el asiento de las emociones, el asiento de los afectos, de la voluntad, de los sentimientos, y también en la Biblia se le puede llamar la mente, el alma, y estos, alma y mente, o alma y espíritu, viven o vivimos dentro de un depósito o de un envase que se llama el cuerpo. Y en el griego la palabra cuerpo es soma, el cuerpo. Y cuando la Biblia muestra cómo estamos compuestos, bueno, entonces comenzamos a entender cada una de las partes que componen al ser humano. Y esas partes, espíritu, alma y cuerpo, están interrelacionadas, es decir, están relacionadas íntimamente. Dios, por ejemplo, cuando se comunica con nosotros, se comunica a mi espíritu. Dios nos habla a nuestro espíritu, y el espíritu recibe y percibe directamente de Dios la comunicación, porque la Biblia dice Dios es espíritu. Entonces Dios se comunica a nuestro espíritu, y entonces mi espíritu le va a enviar esa información a mi mente, a mi alma. Cuando yo recibo esa palabra de Dios en mi espíritu, se la envío a mi mente. Y en la medida en que mi mente recibe la información de la palabra de Dios, la información de la Biblia, porque Dios está comunicando a través de su palabra, dice la escritura que entonces mi mente se va renovando y se va transformando conforme a la escritura. Y la vida cristiana es eso. La vida cristiana es una renovación mental de todo lo antiguo, de todas las cosas que nosotros traíamos antes, nuestro sistema de valores, nuestra manera de pensar, nuestras ideas, nuestros pensamientos, y ahora esa información que va entrando a mi alma, a mi mente, ahora sí se podría decir que ahora sí se está causando pues esa limpieza. Alguien la llamaría un lavado de cerebro. Dice, no, es que te están lavando el cerebro. No, realmente es una limpieza en nuestra mente, porque sí necesitábamos esa limpieza en nuestra vida de todas las cosas que traíamos. Y en la medida en que mi mente vamos recibiendo esa información, ella a su vez le está enviando esa información a nuestro cuerpo. Y le está enviando esa información a nuestro cuerpo porque antes,
cuando no teníamos esta información, cuando no conocíamos las verdades de la Biblia, no conocíamos la palabra de Dios, mi cuerpo estaba de alguna manera pidiendo que yo le diera satisfacción a todos los impulsos carnales que están en mi cuerpo, pero no, y de alguna manera no conforme a la voluntad de Dios. Y ahí es donde entra precisamente esos impulsos sexuales. Cuando mi cuerpo le empieza a mandar, precisamente, y si mi mente no está renovada, no está siendo transformada mi mente con la palabra de Dios, entonces mi cuerpo le manda, envía información a mi mente, y entonces mi mente, como no está gobernada por la palabra de Dios, va a buscar esos impulsos sexuales. Va a buscar esa inmoralidad, va a buscar esos impulsos. Pero cuando ya mi mente es gobernada por la palabra de Dios y mi cuerpo le manda una información a mi mente, mi mente dice no. Y entonces mis pasiones, los que antes gobernaban mi vida cuando no estaba sin Dios, entonces ahora mi cuerpo comienza a debilitarse, esas pasiones. La Biblia nos dice en 1 de Pedro 2:11, por favor, dice, vamos a leer este texto: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Así somos todos en este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Este mundo no es nuestro hogar. De una cosa estamos seguros, todos un día vamos a morir. Entonces no es nuestro hogar este mundo. Estamos solamente de paso y vivimos aquí 60, 70, 80 años, a lo mejor algunos 90 años. Pero un día vamos a morir. Y entonces dice, yo te ruego que como extranjero que eres, como peregrino que estás aquí en esta tierra, que te abstengas de los deseos carnales que batallan en contra de tu alma. Así como dice la Biblia, dice aquí que te abstengas, que te niegues, que no les des lugar, que no los satisfagas. Así como el texto que leímos al inicio que decía, hagan morir. Y en la medida en que yo me niego a mi cuerpo, a sus gustos de mi cuerpo, es en la misma proporción que mi cuerpo se comienza a convertir, por así decirlo, a ser uno con mi mente. Cuando uno no es cristiano, cuando una persona no teme a Dios, no ha conocido a Cristo, es a la inversa. O sea, es decir, cuando el hombre no se ha convertido a Cristo, obviamente no se puede negar a su cuerpo sus deseos, sus gustos, y entonces se hace esclavo de las pasiones. Se vuelve uno esclavo de las pasiones. Y yo creo que si todos comprendiéramos en esta mañana lo que esto significa, esto es lo que se llama la gravedad del pecado. Y hay muchas consecuencias de los pecados en la vida del ser humano, porque los pecados marcan al ser humano. Los pecados, los que hacen los pecados sexuales a nuestra vida, es que la marcan, enferman la mente y afectan el espíritu. Y el daño que no solamente le ocasionamos a nuestro cuerpo, a nuestro ser, sino que le ocasionamos a Dios. Un daño le ocasionamos a Dios cuando nosotros andamos en estos pecados sexuales. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, comenzamos realmente a cambiar nuestra manera de vivir. Porque el pecado fue la causa principal por la que Jesús tuvo que venir del cielo. La causa principal por la que Jesús tuvo que venir y dejar su trono y dejar el cielo y venir aquí a la tierra como un hombre y morir en una cruz por causa de mis pecados y de tus pecados. Y el pecado es tan grave, es tan serio a los ojos de Dios, que no había otra manera en que se pudiera solucionar el problema del pecado. Ninguna otra manera, ni con mandas, ni con rezos, ni con religiones. Solamente había una manera: que Cristo Jesús, el Hijo Santo de Dios, viniera a morir en una cruz en nuestro lugar como sustituto y derramar su sangre para poder limpiarnos de todas nuestras inmundicias y de todas nuestras maldades.
Una vez que nosotros comprendemos que fuimos limpiados, como la Biblia dice, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, Dios quiere que empecemos a tomar el pecado muy en serio. Porque dice la Biblia en Proverbios, el impío se mofa del pecado. O sea, hace burla del pecado, lo minimiza, lo ve como cualquier cosa, lo ve como si fuera una broma, lo ve como si fuera algo que es normal. Pero la Biblia nos dice que debemos de tomar en serio, muy en cuenta el pecado. Que estemos conscientes de la gravedad del pecado y que podamos ser responsables de la gravedad de nuestras acciones. Cuando nosotros venimos a Cristo, esos impulsos de nuestro cuerpo, ¿sabes qué va a pasar cuando tú recién llegas a Cristo? Esos impulsos siguen vivos y siguen demandándote, como anteriormente lo hacían. En la Biblia a esto se le llama el viejo hombre. El viejo hombre es la vida que vivíamos antes de venir a Cristo. Entonces, de alguna manera, ese viejo hombre, las concupiscencias, lo que la Biblia le llama también la carne, nosotros tenemos que negarnos y abstenernos de todo ello y de alguna manera hacerlo morir en nosotros. Hacerlo morir. Porque ellos van a estar exigiendo que les des gusto. Van a estar exigiendo que tú les des gusto, que tú los satisfagas. Y la mejor manera que yo encuentro para poder ejemplificar esto, imagínate un globo de agua. Llenas un globo, más bien un globo lo llenas de aire, y entonces tú tienes una pila de agua, una tina de agua. ¿Y qué pasa si tú agarras el globo y lo sumerges dentro del agua? Mientras tú lo tengas sujetado con tu mano, ese globo va a estar allá adentro. Pero si tú le quitas inmediatamente la mano, ¿qué va a pasar? Va a subir. Así efectivamente, la mano es el espíritu. El globo es la carne. Y mientras tú mantengas con la mano, ahí está el globo adentro. Pero si le quitas la mano, inmediatamente sube a la superficie el globo y su tendencia va a ser a salir. Eso pasa cuando nosotros venimos a Cristo. El Espíritu agarra y nos toma y nos pone. Pero si nosotros dejamos de vivir en el Espíritu, inmediatamente vuelve a tomar control y vuelve a tomar fuerza la carne. En Romanos 8:13 la Escritura nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto nos habla de una lucha a diario. Esto nos habla de controlar la carne. Y hay una manera bíblica de controlar la carne. No es porque estés de buenas. No es porque hoy digas, hoy amanecí y yo quiero echarle muchas ganas. La única manera que hay para que tú puedas controlar eso es con la ayuda del Espíritu de Dios. Con la ayuda del Espíritu de Dios. Y eso requiere oración. Eso requiere comunión con Dios a través de la oración, a través del estudio serio de la palabra de Dios. ¿Por qué, amados? Porque este mundo, si nosotros vivimos conforme a este mundo anda tras sus pasiones. Este mundo anda tras sus deseos. Entonces, imagínate a alguien, y a veces pasa eso con los nuevos. A veces pasa eso con personas que recién están buscando a Dios. Y dicen, es que hermano, yo al día de ayer, refiriéndose a un tiempo pasado, tuve un toque de Dios. Y entonces me consagré a Cristo. O tuve un toque de Dios. Mira,
quiero decirte qué bueno que hayas tenido un toque de Dios en el pasado, hace un mes, hace un año, hace 6 meses, qué bueno, gracias a Dios. Pero esa lucha contra la carne es diaria. Y diario necesitas de Dios. Y diario necesitas de Dios. Porque cuando tú te descuidas, ese globo va a salir a la superficie. Y tú te vas a dar cuenta de que todo lo que creías que ya no existía, sale a la superficie. Sale a la superficie. Y ahí está, latente y potencialmente tiene fuerza para poder destruir una vida. Entonces, por eso el texto bíblico que hemos leído en esta mañana es: tienes que morir a lo terrenal en ti. Todos los días tenemos que morir. La palabra morir es una palabra que quiere decir mortificar, que quiere decir poner bajo sentencia de pena de muerte. Hagan morir, ¿qué quiere decir hagan morir? Hagan morir quiere decir mortificar, no darle lugar. Eso es lo que quiere decir morir. Y entonces, con esto yo quiero decirte que tú te tienes que santificar y tu mente la tienes que presentar a Dios y continuamente la tienes que estar renovando por medio de la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Dice así la escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, aquí nos dice varias cosas. Nos dice que tienes que presentar tu cuerpo a Dios en un sacrificio vivo. Aún tu cuerpo. O sea, cuando adoramos a Dios, tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en espíritu y en verdad? Con todo nuestro ser internamente, pero también con nuestro ser externo. Con todo nuestro ser. Y luego dice también que no te conformes a este siglo, sino que te transformes por medio de la renovación espiritual, por medio de la renovación de tu entendimiento, es decir, conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Entonces nuestro cuerpo tiene que ser controlado hasta que muramos. Hasta que muramos. Nuestro cuerpo, siendo la parte más débil de nuestra vida, ¿sabes cómo le llama la Biblia a este cuerpo ahora? Le llama el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Y eso es algo hermoso. Y cuando dice hagan morir lo terrenal, lo primero que viene es la palabra. Luego dice en esa lista que nosotros acabamos de ver ahí, la lista de el primer texto que leímos en Colosenses 3, 5 al 7, viene una lista de las cosas terrenales que hay que hacer morir en nosotros. Y la primera palabra que vemos es la palabra fornicación. Es la palabra fornicación. Hagan morir lo terrenal en nosotros. Esa palabra fornicación es una palabra que se traduce, o de ahí viene la palabra pornografía. Y la pornografía es dibujos que alteran el propósito del sexo. O sea, la pornografía es una distorsión del sexo. Y también la palabra por fornicación, porneia, habla de cualquier relación sexual ilícita. Es muy importante que nosotros entendamos esto: cualquier relación sexual ilícita. Y para entrar en este tema de lo que es la inmoralidad sexual, lo primero que tenemos nosotros que ver es qué dice la Biblia acerca del sexo. ¿La Biblia habla del sexo o la Biblia calla en cuanto al sexo?
quiero decirte que la Biblia sí habla del sexo. Y la Biblia pone al sexo en un lugar muy, de alguna manera, especial. Como es algo muy delicado y como es algo muy especial, Dios le puso límites al sexo. ¿Por qué? Porque el sexo es de los pecados, por así decirlo. Los pecados sexuales son los que más pueden esclavizar a las personas. Son los que más pueden hacer esclavos a unas personas. Son los primeros de la lista. Mira, vamos a ver Gálatas capítulo 5, por favor. Ahí en Gálatas 5 viene una lista de las obras de la carne. Gálatas 5. Verso 19. Los 4 primeros se refieren a la inmoralidad sexual. Dice así, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hasta ahí vamos a leer. Porque llama la atención que los primeros pecados que menciona se refieren a la inmoralidad sexual. Y vienen en orden. Dice la Biblia que son obras de la carne. ¿Qué quiere decir que son obras de la carne? O sea, son evidentes. Todo mundo sabe cuando una persona practica esas obras de la carne. Porque quieren satisfacer sus pasiones y son pecados que te marcan lo que es tu vida. Y también estas obras de la carne son muy comunes. ¿Por qué son muy comunes? Porque muchos las practican. O sea, son muy frecuentes, son muy obvios. La verdad es que el día de hoy, en el tiempo en que nosotros vivimos, en una sociedad tan sexualizada, muchos de los jóvenes tienen problemas con su sexualidad. Pero no solamente los jóvenes, sino también los grandes, los adultos, los ancianos, los viejos, tienen problemas con su sexualidad. Tú oyes sus pláticas, escucha lo que habla. ¿Qué pláticas son las que tienen? Los temas de gran interés para ellos son pláticas de doble sentido. Las revistas, ¿qué es lo que promueven? La ficción al sexo, los albures, comentarios obscenos. Y en este tiempo ese sistema de valores en cuanto a la sexualidad se ha perdido. Se ha perdido totalmente. Ayer en la Ciudad de México hubo una manifestación donde los homosexuales, donde ciertos grupos de personas reclaman sus derechos. Y es curioso. Todo mundo reclama sus derechos. Pero, ¿qué derechos son los que piden? ¿Derechos al libertinaje? ¿Derechos a que nadie les diga nada? ¿Derechos a que puedan tener relaciones con jóvenes, con niños? ¿Derechos a cualquier cosa? O sea, esos no son derechos. Entonces son comunes. En segundo lugar, son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque son esclavizantes y además son degradantes. Ahora, algunas cosas básicas que tú debes de saber sobre el sexo. En primer lugar, Dios fue el que creó al sexo. Dios creó al hombre con una sexualidad. La Biblia dice que en el inicio varón y hembra los creó. Los creó varón y mujer. ¿Eso qué quiere decir? Hombre y mujer con sexo, con capacidades de tener relaciones sexuales, con capacidad de disfrutar y obtener placer. O sea, Dios es un Dios que está muy atento a lo que pasa con el hombre y a lo que quería con el hombre, y quería que el hombre estuviera totalmente pleno en todas las áreas de su vida. Entonces Dios en primer lugar crea al hombre con una sexualidad. Pero en segundo lugar, Dios puso límites
al sexo, a la sexualidad, para su buen funcionamiento. La verdad es que eso, en la sexualidad, es una gran bendición dentro de los límites. Es como un fuego. Y la Biblia lo llama así, como un fuego. Arderá, dice, tomará el hombre fuego en su seno, refiriéndose a un hombre que está jugando o jugueteando con cuestiones sexuales. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan, dice Proverbios 6. Está hablando precisamente de las cuestiones sexuales. Es como un fuego. Entonces un fuego es algo muy delicado. Porque un fuego en tu casa puede ser una gran bendición para calentar tu comida, para que te bañes con agua templada. Tú puedes tener una buena bendición con el fuego, pero también el fuego puede producirte una amarga experiencia. Y así también es con el fuego, con la sexualidad. Tú no pones el fuego en la sala de tu casa. Tú no pones el fuego en cualquier lugar o al alcance de cualquiera. ¿Por qué? Porque tiene límites. Es algo muy delicado. La sexualidad es una bendición dentro de los límites, pero si se brincan esos límites, se convierte en una maldición. La sexualidad se convierte en una maldición, y el problema es ese, cuando se le da mal uso a la sexualidad. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de Dios al hacer varón y hembra? Al hacer un hombre y una mujer. Vamos a verlo, Génesis 1:28. Los propósitos divinos de la sexualidad. Dice así la Escritura. Libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí, en primer lugar, el primer propósito de la sexualidad por parte de Dios es: multiplicaos, fructificad. Es la preservación de la raza humana. Porque a través de la relación sexual entre un hombre, una mujer, un esposo, su esposa, vienen hijos, vienen criaturas, vienen niños. Y esos niños también son seres humanos que traen espíritu, alma y cuerpo. Y esos niños también son niños que necesitan protección y necesitan cariño y necesitan la imagen paterna y la imagen materna. Esos niños son personas que van a crecer y se van a convertir en seres humanos que van a ser de influencia para bien o para mal, que van a ser una gran bendición en este mundo o que van a ser una gran maldición en este mundo. Y muchas de esas cosas empiezan en casa, empiezan en la casa, aún por el mismo hecho de cómo fueron ellos traídos al mundo. Entonces es fructificar y multiplicaos, la procreación de hijos. Inclusive mira la Biblia en 1 Corintios 10, verso 7, capítulo 7, verso 4. En el Nuevo Testamento, nos brincamos hasta el Nuevo Testamento. Ve lo que la Biblia dice acerca de la sexualidad, acerca del sexo en el hogar, en la casa. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y luego el verso 5 dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí la Biblia está hablando de la relación sexual entre un hombre y una mujer. Y nos dice aquí la Biblia, y fíjate cómo la Biblia es muy adelantada al tiempo en que fue escrita la Biblia. Esto fue escrito hace 2000 años, en el primer siglo después de Cristo fue escrita esta carta, y ya le decía Dios a la mujer y le decía Dios al hombre: el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer.
La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el hombre. Pero también te dice, no te niegues el uno al otro en ese deber conyugal que le llama la Biblia dentro del hogar, dentro de un matrimonio. No te niegues el uno al otro. Y lamentablemente, una de las cosas que se han distorsionado es la sexualidad en la casa. Hoy el sexo se ha convertido en moneda de cambio en los hogares. ¿Qué quiere decir moneda de cambio? Bueno, puedo tener una relación contigo si me das esto. Y entonces se ha usado para manipular y se ha usado para conseguir cosas. Y el día de hoy hay muchas mujeres que se niegan a sus esposos. O muchos hombres que se niegan a sus esposas. Y eso también es incorrecto, es antibíblico, es anticristiano. Y entonces pasan meses o inclusive llegan a pasar años en donde el hombre no toca a su mujer, en donde la mujer no toca al hombre. Y eso la Biblia lo prohíbe. Dice, a menos que haya causas espirituales muy legítimas, como el ocuparse en la oración, en el ayuno, esa sería una causa legítima. Pero de ahí en fuera, la Biblia nos dice que hay esa libertad y que hay ese deber. Hay ese deber y esa libertad. Entonces, en primer lugar, el propósito divino del sexo es la procreación de los hijos. Y en segundo lugar, la obtención del placer. Porque es algo muy placentero. Es algo demasiado placentero dentro del hogar. Y por eso la Biblia lo dice así. O sea, es una forma en que el esposo y la esposa tienen placer. Proverbios capítulo 5, verso 18. Dice así la escritura: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Es para la obtención de placer. Entonces aquí nos habla de caricias. Aquí nos habla de un amor que recrea. Aquí nos habla de algo que obtiene una gratificación tanto el hombre como la mujer. Y muchos problemas el día de hoy en los matrimonios vienen a consecuencia de una mala relación dentro de la familia. Malas relaciones. Y esto es una de las cosas por las cuales los pecados sexuales son muy esclavizantes, porque producen placer. Y número 3, otro tercer propósito de la relación sexual es que unen afectivamente el cuerpo y el alma a las personas. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. O sea, hay un enlace en el cuerpo, hay un enlace de sentimientos, hay un enlace de, digamos, de alma y de cuerpo, cuando dos seres humanos en un matrimonio se unen, y se unen en ese matrimonio, y se unen en esa relación. Por eso es que crea adicción. Y por eso es que allí anda mucha gente en fornicación. Y cuando los jóvenes sin estar casados, o las parejas sin estar casadas, empiezan a tener un tipo de tratos, o un tipo de acercamientos, como si fueran matrimonio, pero no son matrimonio, entonces ¿qué pasa? Ahí andan. Y la verdad es que no se pueden separar. ¿Por qué? Porque se metieron en un terreno privado. ¿Y sabes qué ocurre con esto? Que hay muchos hombres y mujeres dañadas, con amargura, con odio, con rencor. Y esto ha traído fuertes consecuencias
que ha traído desintegración o más bien pérdida de metas de muchas personas. Ha traído también hijos que salen, hijos regados, hijos que no tienen padre, hijos que tienen que su mamá está ahí, pero ahora su mamá tiene que trabajar y los deja encargados con alguien, y entonces los niños padecen. Porque se metieron en terreno prohibido, andar tocando cosas que solamente son sagradas del matrimonio. Ahora, ¿qué hizo Dios? Sabiendo que el sexo es tan sagrado y tan delicado, bueno, lo que hizo Dios es que lo protege. Nos da la palabra de Dios, y en esa palabra de Dios vienen lineamientos que protegen a la sexualidad por medio del matrimonio. Y limita la sexualidad solo dentro del matrimonio. Solo dentro del matrimonio. ¿Para qué? Para que eso pueda ser guardado y para que sea una bendición para ambos. Y por eso tú te das cuenta de algo que vivimos en este tiempo. Hay un bombardeo constante en el área de la sexualidad. Un bombardeo constante. Dios sabe que el sexo es algo de mucha bendición. Dios sabe que el sexo es algo de mucha bendición y que todo ser humano tiene esa sexualidad, y la verdad es que pues en un momento determinado en nuestra vida, cuando crecemos como adolescentes, como jóvenes, se empiezan a despertar esa serie de deseos que antes no teníamos. Y se empiezan a despertar y empecemos a tener inclinación por el sexo opuesto. A los jóvenes les empiezan a atraer las jóvenes, pero ¿qué pasa? Hay que cuidarse. Eso no quiere decir que ya estén preparados para ser padres. Eso no quiere decir que ya estén preparados para estarse ahí tocando y estar poniéndose, digamos, a jugar con estas cuestiones sexuales, porque siempre terminará en maldición. Y Dios sabe que es una inmensa bendición, pero también el diablo sabe que la sexualidad es una trágica maldición para toda la humanidad. Y Dios, conociendo lo sagrado y lo delicado, lo protege, le da normas y que se use con responsabilidad. ¿A quién quiere proteger Dios? Es que Dios me quiere limitar, es que Dios me dio algo, pero no quiere que lo use. Claro, lo vas a usar a su debido tiempo, o lo vas a usar dentro de los límites de responsabilidad y de amor que la Biblia marca. Los mandamientos de Dios, quiero decirte algo, siempre tienen un propósito. Y el propósito de los mandamientos de Dios es siempre proteger al ser humano, guardarlo, que el ser humano no se extravíe. Y esto mismo lo puso en relación con la sexualidad. Quiere proteger al hombre, quiere proteger a la mujer de todas esas consecuencias que vienen precisamente como consecuencia de hacer uso o mal uso de la sexualidad. Imagínate una jovencita, tiene 16, 17 años. De repente se empiezan a despertar en ella deseos. Está a lo mejor terminando la secundaria o está en la preparatoria. Aunque ella ya se ve grande, porque las jóvenes, las señoritas, como que de alguna manera se desarrollan más rápido que los varones. Pero la verdad es que está apenas saliendo de la pubertad. Está apenas saliendo de su desarrollo. Y entonces empieza, o no sé, de repente atrapada por este mundo que nos rodea, empieza ella a andar buscando. Y se siente atraída al sexo opuesto y empieza obviamente, a empezar a tener amistades o a tener una relación con alguien. Algún novio aparece por ahí. Algún novio. Y ese novio es un joven igual que ella, 16, 17 años, y en ese momento empiezan ellos, obviamente, a intimar, a tocarse. Y en un momento determinado llegan a las relaciones sexuales ilícitas porque no están casados, ni tampoco están preparados no están preparados ni psicológicamente ni delante de Dios, y entonces caen en pecados. Y entonces esa relación que ahora llevan ya con relaciones sexuales, entonces ¿sabes qué? Empiezan a ser esclavos.
Y empiezan a buscarse solamente por las relaciones sexuales. Y empiezan a buscarse por las relaciones sexuales, y de ahí se da una serie de cosas que la verdad son hasta terribles. Porque ahora el joven se siente dueño del tiempo y de la persona de la joven. Y la joven también se siente la dueña de ese joven. ¿Por qué? Porque ya hubo tocamientos, porque ya hubo de alguna manera expresiones que van más allá. Y entonces, un día de buenas a primeras, el joven o ella terminan esa relación. Y él agarra y se va con otra. Y después, como comúnmente pasa, ahora resulta que anda con otra joven y pasa enfrente de ella con la nueva pareja, en la escuela. ¿Qué es lo que entra dentro del alma de esa jovencita? Inmediatamente entra un sentido de enojo, de impotencia. Y cosas que se hablaron en esa relación, ella abrió su corazón con él, ella le confió cosas a ese joven, ella pasó tiempo con él, ella pasó tiempo, y ahora este joven, si la relación termina mal, este joven empieza a divulgar todo lo que vivió con ella. Empieza a divulgarlo. Empieza a decir, mira, yo estuve con fulana de tal, yo estuve con esta muchacha, y lo empieza a hacer con otros. ¿Por qué? A veces el joven así es, se cree héroe. O cree que hizo una gracia. Y entonces, ¿qué pasa? Dándose sus aires de grandeza, de alguna manera presumiendo sus dotes de seducción. ¿Y la joven cómo termina? Y bueno, tú puedes platicar con muchos jovencitos lo que les ha pasado en su vida. Ahora, ¿qué pasa con la reputación de esa jovencita a los 16, 17 años? Su honor, su dignidad. Y déjame decirte algo que también no se toma en cuenta a veces, pero esa jovencita, quien quiera que sea, es hija de unos padres. Es hija de una mamá, es hija de un padre que muchas veces ni siquiera saben lo que están pasando sus hijos. Porque también a veces entra eso, que cuando termina la inocencia de los hijos, empieza la inocencia de los padres. ¿Y los padres? ¿Dónde están? Es normal que mi hija tenga novio. Es normal que mi hijo tenga novia. Pues no, eso me habla de que es hombre. Y en la sociedad en la que vivimos hay muchos padres que inclusive son los primeros que llevan a sus hijos a los burdeles, a los antros, a que decir, ande el hijo, tenga dinero, vaya con una mujer y sea hombre. Sea hombre. ¿Con cuántas cosas la Biblia nos dice? Fíjate, en 1 Corintios 7, la Biblia nos dice que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Y hay más de 50 enfermedades de transmisión sexual el día de hoy. Y muchas de esas no tienen síntomas. Ya vimos nosotros una plática acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces esa persona, cuando se une a una ramera, se vuelve uno con ella, y todo lo que esa ramera es y todo lo que tiene lo va a traer. Y sucede algo así como si tú le pegas, o sea, algo, las relaciones así son. El noviazgo así es del mundo, las relaciones así son. Imagínate que tú tienes una cinta de esa cinta canela o un masking tape. Y ese masking tape es tuyo, y está lleno de pegamento porque está nuevo, y se lo pones en el brazo a una persona. Y entonces se lo pones en el brazo y se lo pegas, y luego se lo quitas. Y se lo pegas a otra persona. Y lo pegas y luego se lo quitas y se lo pones a otra persona, y se lo quitas y se lo pones a otra persona. ¿Qué pasa con ese tape? ¿Sabes qué pasa? Varias cosas. Número uno, se trae partes del primer brazo. En segundo lugar, se trae partes de piel y también de la otra persona, y así de cada brazo. Pero además está sucediendo algo. Cada vez tiene menos pegamento. ¿Sí me estás comprendiendo? Y así pasa con muchas personas que han tenido muchas relaciones. A veces parecieran autómatas. A veces parecieran ya personas sin sentimientos, y simple y sencillamente, pues para mí tener una relación es cualquier cosa. Y se acuestan con cualquiera.
Y con cualquier persona se acuestan, con cualquier persona hacen, con cualquier persona se besan o con cualquier persona se tocan. Y eso es algo terrible. Y eso hace que en el alma de esa persona que está haciéndole de esa manera, esté pasando algo, se esté corrompiendo su alma, que al rato diga, pues es que todo es igual. Todo es igual. Al rato digan, sinceramente, todo es igual y para él le sea fácil hacerlo. Y de ahí vienen una serie de consecuencias trágicas en la vida de esa persona que después se vuelven inmorales. Se vuelven inmorales. Regresemos al caso de esta joven. Cuando este hombre, este joven que fue su novio, anduvo divulgando lo que ya vivió con ella, ¿qué va a pasar en la mente de otros jóvenes que la escuchan? Pues es fácil. Es una chica fácil, es una chica popular. Entonces la van a buscar, pero no la van a buscar para ser amada, no la van a buscar para dignificarla, no la van a buscar para poder hacerla de ella esa mujer o tenerla como esa mujer, sino que ahora la van a buscar solamente por eso. A ver hasta dónde pueden llegar con ella, porque ella, ya saben todos, que ya llegó hasta algo muy fuerte con ese joven. Y quiero decirte que está comprobado que personas que tienen relaciones antes del casamiento generalmente no se casan. Y es que te prometen, dame la prueba más grande del amor, dicen. Yo les diría a las jóvenes, ¿sabes cuál es la prueba más grande del amor? El amor de Cristo Jesús. Ese es el amor más grande. De ahí en fuera no hay otra cosa. Pero ¿qué pasa cuando realmente después de haberse prometido y después de haberse jurado y después de haberse dicho tantas cosas y entrelazarse y estar de alguna manera intimando entre ambas personas y llegan a que cada quien se va por su lado? Eso provoca mucha malicia, amargura. La malicia es un fruto de la amargura y la amargura va a provocar desconfianzas. Entonces esa joven no va a poder tener relaciones sanas. Y vamos a suponer en un momento dado que alguien llegue y conozca a esa joven. Y ese alguien, un joven, venga con buenas intenciones. Que venga con buenas intenciones y diga, yo realmente la quiero y la quiero respetar y yo quiero formar un hogar, quiero algo serio con ella. Pero ella ya ha pasado por varias cosas que le han dejado secuelas de amargura, de resentimiento. ¿Qué piensa ella? Todos son iguales. Frustración, malicia. Y eso es solamente un ejemplo que pasa con algo. Porque lo que Dios ha dado es algo muy delicado y muy reservado dentro del matrimonio. Y cuando se saca de sus límites, las consecuencias son devastadoras. Dios es un Dios sabio. Es un Dios sabio. Quiero decirte que la fornicación, aparte de eso, va entrelazada con la mente. Y las personas que han sido dadas a la inmoralidad sexual, muchas veces son personas que tienen otros pecados. Codicia sexual. Codicia sexual. Ya no ven a una mujer, como un ser humano, sino ven a una mujer como un objeto sexual. Y lamentablemente el día de hoy la mujer, eso también se ha creado, o sea, se ha hecho, que una mujer es como un objeto sexual. Y es algo muy triste. Digo, ahí salió una noticia que en Guadalajara hubo una feria de tecnología. Y unas edecanes, contrataron edecanes y a una edecán le pusieron un código QR. Bueno, los que saben de computadoras y todo eso nuevo le ponen un QR en los glúteos a una muchacha y todo el mundo está tomándole fotos ahí. ¿Por cuánto dinero hacen eso? ¿300 pesos? ¿500 pesos al día? ¿Hasta dónde se ha denigrado el ser humano? ¿Hasta dónde se ha denigrado el ser humano? Proverbios capítulo 6, verso 27 al 29.
Dice así la Escritura: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No quedará impune ninguno que la tocare. Y aquí habla obviamente del sexo. Y lo compara a un fuego y lo compara a caminar sobre brasas. ¿Qué pasa si tú caminas sobre brasas, sobre carbones encendidos? Te vas a quemar. ¿Qué pasa si tú tomas fuego en tu seno? Te vas a arder. ¿Qué pasa si dos jovencitos se pasan mucho tiempo juntos y están cerca, están ahí tocándose? ¿Sabes qué va a pasar? Van a caer en pecados sexuales. Van a caer en inmoralidad si dos hombres sin estar casados están ahí teniendo una relación y están tocándose, están intimando, están besándose. Oye, no somos de palo. Tanto el hombre como la mujer sienten. Y entonces así es, una jovencita, y imagínate después esta jovencita en una de esas queda embarazada. El día de hoy uno de los problemas aquí en México es ese precisamente. Muchas jovencitas están quedando embarazadas cada año. Se habla de más de 400,000 jóvenes entre edades de 12 o hasta de 10 o de 12, de 14, de 15 años están quedando embarazadas. Y es una desgracia, porque muchos padres están dando hasta sus vidas por sus hijos. Se desgastan desde la noche a la mañana, como dicen, se soban el lomo para trabajar desde la noche a la mañana, para traer pan, para comprar comida, para traer vestido, para mandar a la escuela, para comprar útiles escolares, y ahora vienen las exigencias de que yo necesito un iPad, y necesito una laptop, y necesito no sé cuántas tecnologías, y ahí están los padres. Bueno, pues te endrogas, y a los 14, 15 años esa jovencita sale embarazada. ¿Y dónde quedó el iPad? ¿Y dónde quedó el eso? Eso no se usó para precisamente lo que se necesitaba. Se usó para andar viendo videos, para andar teniendo relaciones a través del Facebook y andar teniendo relaciones a través de todas esas cuestiones de tecnología, las medias, las redes sociales. Y para eso se ocupó lo que con tanto trabajo le costó. Y ahí están los padres. Muchas jovencitas están caminando en las calles embarazadas. Y luego, ¿qué pasa cuando los niños llegan? Ahora hay una opción, y obviamente es una opción del mundo, porque es pecado delante de Dios el aborto. Y entonces viene, y para evitar el qué dirán, de repente se piensa en eso, en el aborto. No, ¿cómo va a ser posible? Porque ahí entran también luego las cuestiones ahí de tradiciones y cuestiones de que qué van a decir, el qué dirán. Y muchas veces es algo increíble o es algo ridículo que la gente a últimas horas piense en el que dirán después de cómo han vivido. Y mira, esa joven tiene ese bebé y ahora esa joven a los 16 o 17 años tiene que trabajar para traer pañales a la casa y para dar de comer a ese bebé. Y ese niño va a crecer pues con esa situación de la falta de una paternidad. Porque también por ahí alguien dijo, es que el sexo es algo mágico. Es que el sexo es mágico, dicen los jóvenes. Y yo te voy a decir que sí es mágico. ¿Sabes por qué? Porque cuando aparece una persona embarazada, desaparece inmediatamente la persona. Por eso es mágico. Se desapareció. ¿Quién sabe dónde quedó? ¿Te das cuenta por qué es tan terrible la inmoralidad sexual? Vamos a ver qué consejo nos da Dios acerca de la inmoralidad, acerca de este pecado en 1 Corintios 6, 18. Dice así la Escritura: huid de la fornicación.
cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay pecados que son fuera del cuerpo. O sea, hay pecados que de alguna manera son fuera del cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Su trascendencia no es tan grande. Pero hay pecados que su trascendencia es muy grande porque afecta toda la vida del ser humano. Y este pecado de la fornicación afecta toda la vida del ser humano. Y por eso aquí la Escritura nos dice, huye. Y fíjate que la palabra de Dios, que muchas veces nos dice y nos confronta y nos anima y nos reta y nos desafía a ser valientes, a dar la cara, a enfrentar las situaciones. En todo lugar la Biblia nos dice, sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y nos dice ahí la Escritura que levantemos nuestra mirada, levantemos nuestro rostro, etcétera, y seamos valientes. En muchos lados nos dice eso, y en un solo lado, refiriéndose a las pasiones juveniles y también a la fornicación, nos dice, huye. O sea que en otras palabras, ahí no hay héroes. Ahí no hay de que vas a ganar. Es una batalla que sin duda vas a perder. Por lo tanto, huye. ¿Estás comprendiendo? Huye, dice la Escritura, escapa, corre, huye del peligro. Pocas veces la Biblia lo dice. Y aquí no solamente habla de salir corriendo, aquí nos habla de ir, de un prófugo. Así, imagínate, esa es la idea que da el griego en esta palabra. Un hombre que escribió el griego, el Nuevo Testamento en griego, es una autoridad. Él dijo que es comparado como a alguien que sabe que lo están persiguiendo. Si tú supieras que alguien te anda siguiendo y que estás aquí ahorita en este lugar, si tú supieras que alguien te anda siguiendo, ¿cómo estarías? ¿Estarías así? Alerta. Estarías volteando a la puerta. Entra alguien, inmediatamente voltearías. ¿Quién es? Ya llegaron. Vienen por mí. Estarías en tu casa y estarías así alerta. Irías en la calle y estarías alerta. Bueno, así la Biblia dice que tenemos que andar con relación a la fornicación. Huye. Y nos da la idea, amado, que se puede ejemplificar muy bien con el caso de un joven llamado José. José era uno de los menores hijos de Jacob, y José fue vendido a sus hermanos por envidia a Egipto. Y en Egipto, como este hombre era un hombre temeroso de Dios a sus 17 años, este joven estaba ahí. Dice la Biblia que era un joven de buena apariencia, era de buena presencia, de hermosa figura. Y dice la Biblia que llegó a un lugar, a la casa de un funcionario de Egipto. Y ese funcionario tenía a su esposa y seguramente sus múltiples ocupaciones. No estaba en casa, la mujer estaba en casa todo el tiempo haciendo cualquier cosa, y puso sus ojos en José y lo empezó a querer seducir, empezó a querer llamarle la atención. Y un día que estaban solos, esta mujer asió del vestido a José y le dijo, ven, duerme conmigo. Y José en ese momento pensó tres cosas. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Tres cosas. Uno, su responsabilidad. ¿Cómo haría yo? O sea, nadie me puede decir, es que la tentación estuvo fuerte, es que estaba muy bonita, es que esto. No, él dijo, ¿cómo haría yo? Mi responsabilidad. En segundo lugar dice, haría este gran mal, porque el pecado es un gran mal. Y número 3, pecaría contra Dios, porque cualquier persona que peque está pecando en contra de Dios. Cuando tú estás teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, estás pecando en contra de Dios. Estás pecando en contra de Dios, y nadie se va a poder pasar de listo con Dios. Nadie puede decir, es que yo he hecho eso y nadie se ha dado cuenta. Es que llevamos esa relación y nadie se ha dado cuenta. Tarde que temprano, pronto, más pronto que temprano, va a salir a la luz los pecados. Y por eso Dios nos llama con esas advertencias. Y Dios nos llama precisamente de un padre a un hijo que no quiere que te pierdas y que tú quieres que vivas una vida plena. Y la vida plena se vive en Cristo. Dice la Biblia, el que comete adulterio es falto de entendimiento. O sea,
diferente a lo que la Biblia, diferente a lo que el mundo dice, la Biblia lo marca. El mundo el día de hoy, ¿cómo ve el adulterio? Oh, es un Don Juan. ¿Cómo le hizo usted? Todavía tienes pegue a tus 40 y tantos años. Uy, no, ya estás en tu segundo aire, dicen. Y cuántas cosas y tonterías se dicen. Pero sabes, delante del mundo, un adúltero puede ser un héroe. Pero delante de Dios es un falto de entendimiento. Es un bruto. Es una persona necia. ¿Por qué? Porque no sabe el daño que está causando. El daño que se está causando a sí mismo, pues que la Biblia dice en Proverbios capítulo 6, corrompe su alma el que tal hace. Estás corrompiendo tu alma. Mira, vamos a ver el sexo desde otro punto de vista, un punto de vista biológico. ¿Y por qué el sexo y las cosas sexuales pueden ser tan esclavizantes? Cuando dos personas tienen una relación sexual, y déjame decirte esto porque el día de hoy existe una gran mentira, de que dos personas pueden, sin estar casados, tener relaciones sexuales como si fuera comerse unas papas, como si fuera cualquier cosa. Inclusive hay películas que han salido de parte de Hollywood que está todo corrompido. ¿Sabes qué está diciendo? Amigos con beneficios. Amigos con beneficios, o sea, es decir, dos amigos que entre sus amistades, así como van y juegan cualquier deporte, así también tienen relaciones y que no pasa nada. Déjame decirte que eso es una terrible mentira. Porque nosotros no solamente somos cuerpo, somos espíritu, alma y cuerpo, y las tres no se pueden quitar, no se pueden diferenciar o eliminar la una de la otra, sino que están juntas. Y en el cuerpo, cuando se tiene esa relación sexual, también hay distintos tipos de hormonas. Y esto es dentro del matrimonio y fuera del matrimonio. Por ejemplo, hay sustancias y hormonas que son secretadas durante una relación sexual. Por ejemplo, hay la adrenalina. Es una sustancia, es una hormona, es una sustancia que está dentro de nuestro cuerpo. ¿Y sabes esta hormona que produce? Emociones y sentimientos fuertes. Y hace que algo que sea muy emocionante. Y el día de hoy tenemos, por ejemplo, personas que son adictas a la adrenalina, los que practican los deportes extremos. Cada vez quieren más adrenalina y cada vez quieren más. O sea, no pueden divertirse si no es con adrenalina. Juegos que producen vértigos, juegos que son muy emocionantes o muy peligrosos, y el sexo genera adrenalina. Imagínate la persona que se siente vacía, que se siente poco estimada, que se siente que nadie la ama, que se siente que no vale nada, o que por su cuerpo que tiene no vale nada y que nadie la toma. Y entonces cuando viene un muchacho y le baja la luna y las estrellas y le dice que la ama mucho y que es lo mejor, y entonces ella se da y ese vacío que siente aparentemente se llena. Y la adrenalina que sintió al estar en ese momento de placer hace que lo busque mucho. Y entonces eso va a quedar esclavizado a ello. Hay otra sustancia, otra hormona que se llama la norepinefrina. Y es una hormona que está ligada al placer sexual. Y quiero decirte que esta hormona provoca memorias intensas en la mente. O sea, deja como una película grabada, unas fotografías grabadas, unas memorias intensas, y eso hace que se liguen las parejas entre sí. Y cuando las personas han tenido relaciones sexuales, esto hace que se sientan muy ligadas. Déjame decirte que la pornografía, eso es lo que provoca. Por eso la pornografía crea adicción. ¿Por qué? Porque la pornografía lo que hace es sellar imágenes dentro de tu memoria que quedan grabadas por esa hormona. Y entonces el pornógrafo
tiene esos tiempos. El pornógrafo tiene ese tiempo de ir y estar viendo la pornografía. Y después de eso tiene un momento como de culpabilidad. Tiene un momento como de culpabilidad, como de arrepentimiento, y entonces dice, no, ya no lo vuelvo a hacer, oh, qué mal me siento, estoy muy mal, ¿cómo crees que puedo andar haciendo eso? Qué horrible, etcétera. Y está ahí, pero después, con esas hormonas, otra vez va y lo vuelve a buscar. Y lo vuelve a buscar. Entonces, amado, no es cierto eso de que el hombre dice, es que yo soy libre, dice el joven, yo soy libre. No es cierto, no eres libre. Estás esclavizado bajo un yugo de esclavitud, de pecados y de cosas, de sustancias y de cosas a las que tú te has expuesto. Por ejemplo, tiene otra hormona que se llaman las endorfinas. Y las endorfinas producen sensaciones de bienestar, de placer. Entonces, todo lo que se segrega en una relación, adrenalina, norepinefrina, endorfinas. Ahora, esto cuando estamos dentro del matrimonio, y dentro del matrimonio también hay esto, pero eso hace que se ligue mucho la pareja, que el hombre sienta una gran responsabilidad por su esposa, que la esposa esté muy ligada a su esposo. Dentro del matrimonio, cuando alguien vive su sexualidad de manera sana y al liberarse estas sustancias, eso hace que la persona busque mucho a su pareja, se sienta ligada a ella sentimentalmente, placenteramente, dándose un vínculo muy fuerte entre la pareja. Pero fuera del matrimonio, fuera del vínculo de la responsabilidad, son terribles. Y por ejemplo, en una violación. Y yo no sé, pero yo no sé si aquí hay alguien que ha sido abusada o abusado sexualmente. Pero quiero decirte que los sentimientos que provocan en una violación también se segregan estas hormonas. Y entonces ahí hay un evento mucho más crudo y cruel. ¿Por qué? Porque por un lado está la violencia de una persona que es atacada, ultrajada, es violentada en su intimidad. Pero por otro lado, el sexo o estas hormonas de alguna manera no reconocen si es en el matrimonio o si es en un noviazgo o si es en una violación. Se segregan por igual. Y entonces, ¿qué provoca esto? Hay una lucha, y hay una lucha en la mente tremenda, una repulsión a las cosas que le agredieron, pero en el fondo puede llegar a haber hasta un placer. Y entonces eso crea una condición tan horrible en la mente de la persona que dice, es que no sé. Por un lado es horrible, pero por otro lado hay un gusto y hay una satisfacción. Y la mujer se siente en una dignidad atropellada y una dignidad totalmente mal. Muchos jóvenes que son el día de hoy homosexuales empezaron siendo abusados sexualmente en sus casas. Eso no es cierto de que nacieron así. No es que nacieron así. Es que así nacieron. No es cierto. La Biblia dice que varón y hembra los creó. Pero muchos de ellos fueron agredidos sexualmente en casa. Y eso les provocó igual de alguna manera esto. Y hay un conflicto entre los deseos y la conciencia. ¿Y por qué crees que muchas personas que son así dicen, estaban en el closet, están ocultos y están luchando con ese tipo de situaciones? ¿Sabes qué? Yo te invito a que hables, a que te abras. Si tú has sido víctima de una violación, si tú has sido víctima de un abuso, de algún tocamiento, habla. En primer lugar con Dios. Y en segundo lugar, busca personas que te puedan ayudar espiritualmente. Porque quiero decirte, sí puedes salir de eso. Y Dios te puede hacer libre. Dios te puede hacer libre. Porque nuestro Dios es un Dios poderoso. Y si Él creó al ser humano, lo creó completo, Él lo puede restaurar. Alabado sea Dios. Y si hay aquí alguna jovencita, que muy seguramente lo hay, que ya se ha permitido a tocamientos, ya se ha permitido a este tipo de comportamiento sexual, yo quiero decirte algo. Delante de Dios, tú puedes venir hoy y puedes decirle, Señor, ayúdame. Yo quiero ser restaurada.
¿Y sabes qué dice la Biblia en Apocalipsis? En Apocalipsis dice que el profeta Juan, el apóstol Juan, dice que vio en el cielo y vio a los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y dice ahí la Biblia una palabra: ellos son vírgenes delante de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que delante de Dios, cuando venimos a Él y nos convertimos a Él, Él nos puede hacer puros otra vez. Y las cosas viejas pasaron. Alabado sea Dios. Entonces, si tú cometiste algo, si tú estuviste esclavizado a una de esas cuestiones, si tú fuiste una de esas personas víctimas, o a lo mejor fuiste un victimario de otras personas, pero realmente te arrepientes de todo corazón, confiesas tu pecado a Dios, el Señor Jesucristo, que es poderoso, puede hacer de ti una nueva criatura. Una nueva criatura. La Biblia dice: huye de la fornicación. Huye de la fornicación. El sexo no es malo, pero tiene su lugar. Tenemos un cuerpo que siente, áreas en nuestro cuerpo que son muy sensibles al placer, y cuando dentro del matrimonio los une, pero cuando está fuera del matrimonio, va a provocar un terrible dolor en tu vida. Una terrible dolor en tu vida. Estos pecados de la fornicación, aún Dios los ve tan graves que dentro de la iglesia, si hay una persona que se dice cristiana y ya está en la iglesia y es un convertido, esa persona, dice Dios, esa persona necesita salir de la iglesia por un tiempo para ser restaurado. O sea, son de los pecados que ameritan disciplina dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es algo serio. Porque es algo muy serio delante de Dios. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos la transparencia. Transparencia, ¿qué es la transparencia? Bueno, la transparencia es, haz de cuenta, tener un vaso de agua limpia. Un vaso de agua limpia, y cuando tú tienes un vaso y el agua está limpia y cristalina, tú puedes ver de un lado para otro y puedes ver cualquier cosa de ese vaso. Así también nosotros necesitamos ser delante de Dios transparentes. Si tú vas con un médico y tú no eres honesto ni transparente con el médico, lo más probable es que sigas con tu enfermedad. Y no le vas a poder echar la culpa al médico al rato de que es que el médico no me recetó bien. Es que disculpe, usted no le dijo todo. Porque si tú vas al médico y dices: es que no sé, tengo un dolor, estoy sintiendo, el caso de una mujer, en el pecho estoy sintiendo, me sentí por ahí alguna bolita, pero tú no le dices nada. Tú le dices: no, es que tengo un dolor aquí, he sentido mareo, y no vas al asunto, a la raíz del asunto. El médico te va a recetar para ello, pero no te va a dar el tratamiento adecuado. Y a lo mejor ese tratamiento tenía que ser rápido y tenía que ser rápidamente puesto en práctica para salvarte la vida. Porque el cáncer no se cura con aspirinas ni con otra cosa. Amén. ¿Qué más tiene que haber? Una transparencia. Amados, tienes que abrirte con alguien. Jovencito, tienes que abrirte con alguien. Jovencita, tienes que abrirte con alguien. Personas, tienes que abrirte con alguien, comentarle. No con cualquier persona, también te lo digo. No vayas con los psicólogos de este mundo. Porque un psicólogo de este mundo, a una mujer que ya está sola y que no ha tenido esposo durante un tiempo y la mujer se siente mal, ¿sabes qué le recomiendan? Vaya, búsquese una aventura y tenga relaciones sexuales con él. Eso es lo que recomiendan. Son tonterías. Son tonterías. O sea, eso no es así. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí está la gente yendo a esos del mundo, a los psicólogos del mundo. Son médicos nulos. Ve a Dios. Él conoce tu alma, tu ser y todo tu ser. Lo conoce Dios. Entonces necesitamos ser transparentes. Necesitamos ser honestos, sin temor. Necesitamos ser honestos. Y número 2, necesitamos confesar. Porque ¿cuántas veces hay cosas dentro de tu ser que nunca las has confesado a nadie? Confesar. Y esa confesión, amados, no es que nosotros seamos el cura, jamás. La confesión es para poder ser ayudado, para ser instruido y para que no vuelva uno a caer en pecados pasados.
Y está comprobado que hay hermanos que han llegado inclusive a esto, a un tropiezo, a cometer algo, una torpeza, lo comentan, mira, salen rápido del bache. Pero también hemos visto que la persona que no confiesa y que dice, no, yo ya lo arreglé con Dios, yo con Dios, ¿sabes una cosa? Esas personas reinciden. Y luego no salen de ahí. Reinciden, no maduran, no crecen, sus conciencias son manchadas y finalmente terminan apartándose de la fe. Amado, huye de la fornicación, escapa de la fornicación, tenemos que guardarnos de la inmoralidad. Mira, y cuando la Biblia dice huye, ahí no te está diciendo, a mí no me importa quién seas, como dijera Pablo, no me importa quién seas, si tú eres un cristiano de 10 años, si tú eres un cristiano de 15 años, si tú eres un predicador, si tú eres un diácono, si tú eres un obrero, si tú eres un misionero, si tú eres una mujer casada, un joven soltero, no importa quién seas, la Biblia te dice, huye, porque es una batalla que nunca vas a ganar. Huye. O sea, no nos hagamos los héroes. De este pecado tienes que huir, de la inmoralidad sexual, huye de la inmoralidad sexual, corre. Aquí la Biblia no está diciendo pelea, no está diciendo lucha, no está diciendo batalla, aquí la Biblia nos está diciendo escapa, corre, huye. Y lo dice básicamente, porque no importa cuánta experiencia tengas, lo que creas o cuán espiritual pienses que tú eres, si estás con alguien del sexo opuesto y te sientes atraído, y entonces estás queriendo pasar tiempo con esa persona, vas a cometer tarde que temprano inmoralidad sexual. No es una pregunta que tal vez suceda. No es algo que a lo mejor así, que a lo mejor sí puede pasar, no, es algo que va a pasar. Ahora, el problema es cuándo. ¿Cuándo? ¿A qué tiempo estás tú de ser librado de estos pecados? Amado, en esta tarde yo hago un llamado. Hay personas seguramente aquí que han estado esclavos de la inmoralidad. Pornografía, fornicación, masturbación, deseos ahí, codicias sexuales, viendo videos, mandando fotos en las redes sociales. Yo no dudo eso, porque no vivimos fuera de este mundo, estamos en el mundo pero no somos del mundo. Y el día de hoy muchas jovencitas, muchos hombres están tomándose fotos semidesnudos en ropa interior y mandándolas a otras amistades en las redes sociales. Y eso es algo real, y lo están haciendo en sus casas sin que sus padres lo sepan. Y eso es algo real. Por eso Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Debemos de tener cuidado con ello. Es algo que puede acabar con nuestra vida, puede acabar con nuestro ministerio, puede acabar con nuestra familia. Y es algo que el diablo está utilizando para que la persona, si se descuida, caiga tarde que temprano. Amados, la inmoralidad sexual, con esto termino, son de los pecados que hicieron caer al hombre más sabio del mundo y al hombre más fuerte. A Salomón, que escribió Proverbios, Eclesiastés, Cantares, escribió muchos libros de la Biblia, era un hombre sabio, Dios le dio sabiduría, pero cuando ese hombre se apartó de Dios, cayó en inmoralidad y tuvo 1000 mujeres. Y otro hombre llamado Sansón, el hombre más fuerte, y no era fuerte por él, era fuerte porque el Espíritu Santo estaba con él. Pero este hombre se fue a meter con rameras, se fue a meter con prostitutas, hasta que el Espíritu se apartó de él. Y terminó sin ojos, dando vueltas como un asno. Y la verdad es algo triste. Si pudo con el más fuerte, si pudo con el más sabio, no digas tú, yo soy fuerte, yo soy sabio. Mejor humíllate ante Dios y dile, Señor, ayúdame. Ayúdame, porque yo estoy esclavo de estas cosas. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas. Ay, Señor. Oh, Padre mío.
Ven, Señor Jesús, y toma el control, Señor. Ven, Padre Santo, toma el control sobre esta reunión y sobre la vida de cada persona, Señor. Padre, porque tú viniste para liberar al cautivo y para deshacer toda obra del diablo. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego que tu Espíritu Santo esté aquí en medio de nosotros y que esté tocando cada vida. Aquellos que han estado, Señor, esclavos, en pecado, Señor, Padre, haz que vean esto con toda seriedad, Señor, y que hoy pueda haber una consagración a ti, Señor. ¿Por qué no le dices hoy a Dios, Señor, yo quiero huir? Yo he sido una persona que me he dejado ya tocar, o yo he tocado a alguien. Nos hemos extralimitado. Pero hoy tú sabes que eso es pecado delante de Dios. Y tú necesitas pedirle perdón, porque necesito tu limpieza, Señor. Limpia mis ojos, limpia mis manos, limpia mi mente, Señor, limpia mi ser. Oh, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Así es, Dios. Vierte tu sangre en mí, borrando mi pecado. Vierte tu sangre en mí, quita la impureza de mi corazón, santifícame. 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 Límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a estar de pie. Sangre en mí, borrando mi pecado. Díselo a Dios. Vierte tu sangre. Díselo al Señor en esta hora. Quita la impureza de mi corazón. Dile a Dios, Señor, he manchado mi vida. Santifícame. He manchado mi hogar, mi mente. Señor, límpiame. Santifícame. No quiero estar más así, Señor. Santifícame. Dios te puede hacer libre. Solo tú puedes venir a romper cualquier yugo, Señor. Padre, nos encomendamos a ti, al Señor Jesucristo, que cuando estuvo aquí en la tierra no estuvo atado a ningún yugo. Él vivió libre en amor. No estuvo atado al yugo del dinero, del sexo, del pecado, de la amargura, de la gente. Él estuvo libre para servir a Dios y glorificarle. Y aun cuando la gente vino y le ató y lo ultrajaron y le mataron, Él era libre. Porque aún Él podía haber llamado a legiones de ángeles, pero no lo quiso hacer. Porque Él tenía esa libertad y Él había decidido dar su vida.
dar su vida por aquella persona que lo necesita, dar su vida por aquel hombre, por aquella mujer que sabe que necesita esa libertad. Porque Él dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él puede romper esas maldiciones, Él puede romper esa atadura, Él puede romper con esos hábitos, pero tú necesitas renunciar a ellos. Necesitas pedir perdón a Dios, necesitas decirle: Dios, ayúdame, ayúdame, Señor amado. Es un día de consagración, es un día para decirle: basta, basta el pecado, basta el mundo, basta el diablo, basta los deseos. Quiero a Cristo, quiero al Señor, quiero buscarle y seguirle. Aleluya. Habla con Él. Un hombre dijo estas palabras: aún no soy lo que debo ser, no he alcanzado lo que debo alcanzar, pero le doy gracias a Dios que ya no soy lo que fui, porque Dios me hizo libre. Ya no soy lo que fui, ya no tengo que andarme revolcando en ese basurero, ya no tengo que andar en ese lodo. Ahora he sido lavado, justificado y santificado en el nombre del Señor Jesucristo. Y Dios a muchos de nosotros nos sacó de esa basura, de esa posilga donde estábamos metidos. Y es por eso que nos atrevemos a decirte que Cristo te puede hacer libre, porque lo ha hecho con nosotros. Aleluya. Lo ha hecho por nosotros. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar siempre contigo, tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuente de victoria. Porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuente de victoria. Porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en ti se encuentra toda fuente de victoria. Porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en Cristo mi Padre, trae libertad al cautivo, Señor. Gracias, Dios. Porque en Cristo Gracias, mi Señor. carga es ligera. Gracias porque en ti hay libertad, Señor. Gracias, porque Padre, en Cristo mi carga porque tú puedes hacer es libres a las personas, Señor. Tú puedes romper cualquier obra del diablo. La inmoralidad crece cada día y por eso cada vez vemos
cada vez la ropa, cada vez los programas, cada vez los comerciales, cualquier cosa está relacionada con el sexo, porque el diablo sabe que con esto puede debilitar una nación. Este pecado es el que hizo caer a los grandes imperios, la inmoralidad. Pero mayor es el que está con nosotros, y Dios quiere levantar una iglesia santa y pura, jóvenes puros, mujeres temerosas de Dios, jovencitas que se consagren para Él, jóvenes, hermanos, varones, adultos, matrimonios, que vivan una vida verdadera en Cristo Jesús. Aleluya. Padre, yo te pido que selles esta palabra en los corazones, que haya personas que hoy, Señor, puedan decir basta ya a todo pecado, Señor. Que pueda haber personas que se responsabilicen de su vida sexual, Señor, ante ti, Padre, con tu temor, con tu palabra, Señor. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Aunque haya jóvenes, Señor, que hoy puedan decirte, Señor, que se van a esforzar y van a guardarse para ti, para Dios, para tener un matrimonio sólido el día de mañana. Bendito sea, Señor. Gracias por cada vida que hoy ha venido. Gracias por los que tú has estado tratando, Señor. Gracias por aquellas personas que tú has estado de alguna manera Señor, muy cerca tratando en sus vidas. Síguelo haciendo, Padre. Que nadie robe esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Dios. Aleluya. Aleluya. Que Dios les bendiga. Gracias.